Sí, ¿cómo están, chicos? Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Janina. El día de hoy vamos a jugar Chuchu Charles en la parte 2. Esta es la parte 2. Ha llegado el famoso cazador. Mi esposa ya fallecida. Eugenio. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano. Porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de extraños humanos y no se irán hasta el día para mantener a la gente a salvo. El sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la única. Incluso los niños de 8 años salían. ¿Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo? Hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a Yo me enteré el alta metralleta ultra sin macha que me huí. ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar No me dio el ultra sin macha me huí. Me huí. La mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosamente, era su abuela. La niña se dejó convencer fácilmente. A pesar de los esfuerzos de su madre para Otra vez, esa mierda. volvió a casa sola. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada. Vamos por el ultra sin mal. La metralleta Chamegui. Los niños son los más vulnerables a la confusión, pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa. Pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, sino de la misma manera que hizo que mataran a uno. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error. Y su seguridad se rompe. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor con una nube. Su mujer está inconsciente, afortunadamente. Su hijo se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlo. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo de la familia. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para su experiencia. Y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. No más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir a la noche. Porque cuando llega la noche, estos monstruos se reúnen en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, Oh, sí, nada. la hija estaba
voz de su Vamos, abrió vamos las cortinas. chupando. Era su abuela. Dijo que Ay, hacía frío y que quería entrar. lo La abrió niña se dejó todo. convencer fácilmente. A Vamos pesar de los chupando esfuerzos de su el madre para tren. detenerla, pero ya era Vamos, demasiado tarde. vamos. Al día siguiente, Vamos, el hombre quiero volvió a verlo. casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Oh, Antes de sí. que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una Oh, bofetada sí, en toda la nena. cara. Mi Resulta que el ultra sheriff había sigma advertido chasme. familias con niños que se llaman porque los niños son los más buenos. Este sí dispara. Se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de la noche. Este sí dispara. El hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su Ahora propio entonces, comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que porque mataran a otro. vamos a Porque ir una por vez acá. que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error. ¿O Y su sí? seguridad se Por romperá. acá. Efectivamente, el día del funeral, una Vamos. autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo, viéndoles conducir en círculos por el pueblo. El sheriff parecía estar. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo. Solo podía tratarlo con pero ahora solo queda el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tenía ganas de pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra única en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos con esto. No ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada. El monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo mirar al extraño piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano. Porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 90 años. Sin saberlo ella, ese número se rompería esta noche. Pero los hombres estaban borrachos. El dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y Ese es el hijo de Eugenio. estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido de a las familias con niños que se quedan sus entradas, porque los niños son los más Hay que vulnerables. colocar los reporteros abajo del puente. Ese sí me acuerdo. El hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento. Hay que poner los explosivos abajo del puente. Ese sí, de la misma manera que hizo que mataran a otros. ese sí me acuerdo. Estará buenísimo. El día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabras. Esto estará buenísimo. Antes de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia atrás. Pronto los hombres se marcharon. No importaba cómo condujera el hombre. Nunca fueron capaces ¿En de serio acá? viéndoles conducir en círculos por el pueblo. El sheriff Claro, parecía ese es esperando. el Sin embargo, final. los hombres tuvieron un accidente en la El carretera. final. El RV rodó a la derecha. Pero tengo que Una familia recuperar de 4 quedaron atrapados en el coche. unos El hombre estaba atrapado 3 en el asiento huevos. del conductor por un árbol. Su mujer está en Ahí, coma. mi Afortunadamente, pana. su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en Ahí, estado grave. mi Mientras tanto, pana. el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, Sí. pero hubo un retraso en ver a la familia del 8 hombre bombas. regresar. Pum. Viendo que pronto oscurecería, tuvo Una, que sacar a sus hombres a buscarlos. dos, Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano.
niño estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra única en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos con esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se dio un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Los monstruos se acercaban. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amante. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los Yo niños de estaré 8 años atento para para detonar las cargas, pero de ti depende a invocarlo y pelear con él. ¿Pelear? Ya sé que es el final, La llave del templo. No creas, no puedes meterte a llevar la pelea de tu vida. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había crecido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la compulsión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche, mirando los restos en el suelo. Boca Charles con los huevos y por fin no solo hizo que matara a su familia, de la misma manera que hizo que matara a su reino del terror. Habrá gente nueva que llegará por error, y su Acaba con seguridad se él. romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo Ok, saludó sin pero decir palabra. En su lugar, se acercó y primero pidió quiero información. hacer las Después de saber que otras la familia misiones. pero lo extraño, no importaba cómo condujera el Pero hombre, primero nunca quiero fueron capaces de hacer salir del las pueblo. otras Viéndoles conducir misiones. en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la Ya voy derecha a del viajar coche. por Una familia de acá, 4 quedaron atrapados por en el coche. acá, El hombre estaba atrapado en el asiento del por conductor por un acá, árbol. por acá, Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no por se encuentra acá, en estado grave, pero su hijo está en estado grave. acá Mientras tanto, el y sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un círculo. retraso en ver a la familia del hombre regresar. Círculo. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a Círculo. buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, Vale, inmediatamente vamos. les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Gravemente herido. No pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche. Pero ahora solo quedan 40 minutos para oscurecer. El tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos con esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer se rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes de la noche. No. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán a incluso los niños de 8 años lo que significa. ¿Te puedes imaginar? El cartel en la pared mostraba: había dejado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban en marcha, el dueño del bar tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el niño pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, el hijo estaba a punto de despertar. Al otro lado de la ventana
Somos ultra sigma champion, amigos. Dime lo que tienes. Pero todo el mundo quiere. Vamos, vamos. No puedo creer que me estoy ganando. Hola. No me dijo otra opción que usar esta belleza. Este sí lo aleja. Wow. Ven aquí, pelea como hombre. No importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperar. Fui por el otro lado. Tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento de conductor. Fui por el otro lado. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría 1 hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su espada. El sheriff colgó entonces la piedra. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se vio a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra rúnica, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra rúnica. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dice. Lo aterradora que es la noche, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para decirlo, pero ya era demasiado. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la compulsión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por el pueblo. Se romperá. Efectivamente, el día del funeral, era de caravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, a sus hombres a buscarlo. Su familia atrapados en su coche. Inmediatamente les echó
pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de la mujer solo puede tocar la piedra rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra rúnica. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club el hombre pasara la noche, pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la compulsión. Y nunca lo hizo. Causó la tragedia de anoche. Dejando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas sin la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabras. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba reunida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento de un árbol. Su mujer está herida. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó el los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra rúnica, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra rúnica. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar.
La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en Este sí torno a me su puerta. gusta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Hola, te lo puedo robar. Familias con niños que se quedan sus ventanas. Los niños son los más vulnerables a la confusión, pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que liderará por el rol, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. Mientras El sheriff lo saludó trabajo sin en decir palabra. medio de En las su lugar, se cortinas, acercó y pidió o información. Después sea, de saber que la las familia estaba deportes perdida, el que sheriff están señaló hacia adelante. al Pronto los final hombres de se la vía. marcharon, pero lo extraño fue, no Ok. importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo, viéndoles conducir en círculos por el pueblo. El sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave. Vale. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Vamos allá. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos con esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. Solo pudo tocar la extraña piedra rúnica, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano. Porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra rúnica. Incluso los niños de 8 años sabían lo que significaba. ¿Te puedes imaginar? Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre Una pasara la bomba. noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija. Ya tengo una idea. La mujer tuvo que cerrar la puerta y Voy a altas ponerla horas de la noche. aquí. La hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre. ¡Hala, a ver! Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Al día siguiente, el hombre volvió a No, casa así, solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. No, espera. Resulta que el sheriff había advertido múltiples veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que liderará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabras. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido,
pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora. Ah, El sí. sheriff no tiene más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero, Este viendo que es el cielo se oscurecía Ultra. cada vez más. El sheriff miró la piedra Este es el única en su Pro mano. Max Solo podía Ultra. poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Lanza Los hombres bazooka. estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un Así silbido a que su dispara alrededor. Cuando el fuerte. sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? A ver, ¿quién es? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra rúnica. Yo voy a subir por acá sin permiso. Este sin permiso. Y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, ¿Crees? Oh no, es la aventura de Grey. todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra rúnica. Los niños de 8 años harían lo que se les Me dijera. llamo Y Grey. puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las Por calles si quedaron vacías. no lo sabían, ya Warren, El cartel en la pared mostraba, el jefe de la mina, tiene a 3 huevos ese número se rompería esta noche. un monstruo guardados Tuvo que cerrar puertas y ventanas. bajo llave. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. No sabemos por qué quiere proteger a los huevos. A altas horas Si de la noche, la hija estaba a punto de lo acostarse. tienen Al otro lado de la ventana, seguro que se convierten abrió las en cortinas. monstruos Era su abuela. Dijo que hacía como frío el y que quería propio entrar. La Charles. niña se dejó convencer fácilmente. A Para pesar de los evitarlo esfuerzos de su madre para necesitas detenerla, pero ya era demasiado tarde. que robes a Al día los siguiente, 3 el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se ya reunieron en podemos torno a su abuela. destruirlo. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Este será el huevo azul, Las familias con niños que sellaran sus ventanas. Porque Creo los que niños son los más será el vulnerables a huevo la confusión. azul, Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la A ver. tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo. No mames, está muy lejos. Pero era demasiado Está tarde. re Era responsable de su lejos. propio comportamiento estúpido. No La razón por la que el mames. sheriff odiaba tanto al hombre no Mira, solo hizo me que voy matara a a su familia, de retardar la misma manera mucho. que hizo que mataran a otros. Bueno, Porque una vez que alguien en el pueblo muere, bueno. habrá gente No, nueva que llegará al lo que pueblo, sea por y su eso. seguridad se romperá. Ah, Efectivamente, por esos el día de huevos, funeral, huevos de Charles. el sheriff lo saludó sin decir palabra. Aquí. En su lugar, se acercó y pidió No hablo de otra cosa, sino de los otros huevos. el sheriff señaló hacia atrás. No hablo de ese tipo de huevos. Hablo de los huevos. De los 3 huevos mal pensados. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, Ahora sí, siguió preparando Tuki. una parada en la carretera, pero hubo un retraso Ahora en ver a la sí, familia del hombre Tuki. regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre Vamos de paseo. inmediatamente desechó una Después de un arma. Los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Ah, Como no, el esto. niño estaba gravemente herido, el O sea, sheriff no ya pudo completé sacarlo todas las armas. solo podía Ya, tratarlo dentro del ya, coche. soy un Pero ahora genio. solo quedan Soy 40 minutos para que oscurezca. un Y el genio. tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero, viendo que el cielo se oscurecía cada vez más. El sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra rúnica, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer, tan pronto como suene. Todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra rúnica. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba, habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas, y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas.
Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabras. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche. Pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra única en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos con esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reúnen en el pueblo. Se especializan en alimentarse de carnes humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. ¿Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo? Las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la compulsión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabras. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía
pero ahora solo quedan 40 minutos para ¿Quién dijo y el tratamiento tomaría una hora. hola, hoy. ¡Basta con esa dieta! Se oscurecía cada vez más. Miró la piedra nunca en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos. No me quedaré quieto. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta la mañana. Porque cuando estos monstruos se reunían en el pueblo, se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, toca una campana todos los días antes de la noche. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas, dejar que el hombre pasara la noche. Pero ahora quienes se quedaron en su hija en casa. El hombre se llegaba tarde. La mujer estaba pronto de volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana, se oía la voz de su vecina abuela. Abrió las cortinas. Era su abuela. A pesar de los esfuerzos de su madre, ¡Maldito Charles! ya era demasiado tarde. ¿O te hiciste tan fuerte? ¿Te fuiste al gym? Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces. Che, güey, ¿cómo te fuiste al gym? Porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral. No, ¿por qué le dice que regresara? En su lugar, se acercó el teniente mayor. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia arriba. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Tuvieron un accidente en la carretera. ¡Maldito! Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento de conductor. Dios Su mío. mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está No. en estado grave. Mientras tanto, Amigo. el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hizo un retraso en ver a la familia al hombre de casa. Viendo que tanto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlo. ¿Puedes seguir, por Cuando favor? vio a su familia atrapados en su carro, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo lentamente. Pero ahora solo quedan 40 minutos y el tratamiento tomaría una hora. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Dejar que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra nunca en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano. Porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reúnen en el pueblo. Se especializan en alimentarse de extrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas, y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar.
La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de la noche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por él, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo, viéndoles conducir en círculos por el pueblo. El sheriff parecía esperar. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff tomó la piedra runcha en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff puso entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no dio ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra nunca, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra nunca. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la compulsión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros, porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo, viéndoles conducir en círculos por el pueblo. El sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido,
sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se dio un sonido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no siempre hasta el amanecer. La gente a salvo. El sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer, tan pronto como suele. Todos los residentes volverán rápidamente a casa, ofreciendo igualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años harían lo que se les dijera. ¿Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo? Hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija al otro lado de la puerta se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la compulsión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff no solo hizo matar a su familia, de la misma manera hizo que mataran a otros, porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff El parecía segundo sin embargo, los y ahora hombres el tuvieron un primero. accidente en la carretera. La El primera. BMW rodó a la derecha y impulsó. Una familia de ¡Ah! 4 quedaron atrapados en el coche. George. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Mm. Su mujer estaba afortunadamente. Su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en el No, pero hubo un cara de pez. viendo que pronto oscurecería. Tuvo que sacar a sus hombres a buscarlo. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo Nos ha condenado a todos. pero el niño estaba ya completamente La puta madre. pero ahora solo La reconcha tu madre. George. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra en su mano. Solo podía poner su esperanza. Creo que El sí. sheriff colgó la ¡Ay! piedra en el suelo. Los hombres estaban un poco confundidos por esto. El sheriff no ofreció ninguna explicación. Se Inmediatamente lo se dio un recomió sonido a su alrededor. entera. Cuando el sheriff miró por la Corre, ventana, corre, los corre, monstruos corre. se habían acercado. Viendo que los monstruos se Sígueme. acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche Puta. sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo George disfrazado de humano no infernal. se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. No se sabía cuándo iban a pasar la noche solos. El Puta sheriff fácil tocó que una entra, campana puta. y mantuvo a la gente a salvo. Después de tocar una campana, todos los hombres salieron del anochecer, tan pronto como suelo. Todos los residentes volverán rápidamente Puta. a casa, aterrizando naturalmente en pleno Viene. día. Incluso los niños de 8 años sabían lo que se les dijera. ¿Te puedes imaginar lo aterrador que es la noche en el pueblo? Hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 Para días. intentar el Sin saberlo combate. ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa, al ver que su marido llegaba tarde. La mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela.
¿Por qué no hay chatarra? No tengo vida. No solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el mundo muere, habrá gente nueva que llegará por error, y su seguridad será un bien. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba bien, el sheriff señaló hacia adelante. Creo que los hombres... ¡Ya! Hay que intentar el del fuego. ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Ya! No tengo que ir. ¿Dónde? Ah, Georgia, me teletransporta en cualquier lugar. ¡Ya! Bueno chicos, esta batalla va a ser muy épica, así que queden hasta aquí para verlo porque será epicarda. Y ahí vamos. ¿Viene Charles? Ah, ahora nos salen lanzallamas. ¡Quémate, arden infierno! ¡Ay, sacar! ¡Ay! ¡Qué fea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Afuera! ¡Fuera, mierda! ¿Por qué no tengo chatarra? ¿No se quedó? ¡Ay! No. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que se llevan sus entradas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó el hombre cayó de rodillas en la tumba, pero era demasiado tarde. Bueno, era necesario quemarte, ¿qué querés? ¡Ya! Toma, algo del infierno. Era necesario quemarte, ¿ok? Tiki tiki tía. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Viene rápido! Tiki tiki. ¡Ah! ¡Ah! En la cara, en la cara. Te quemo en tu cara. ¿Dónde lo querés? ¿En tu cara? No te quemo. Y luego hay una explosión, Charles. ¡Ya!
puede comprarte esta cara de Burger King. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de aire. ¿Serán capaces de pasar a salvo? Esa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a abrir. La mujer solo pudo tocar las llaves y el ladrillo. El cambio para sobrevivir estaba delante. ¿Qué es esto? Estos monstruos se reunieron en el pueblo. Se especializan en alimentarse de lo que hace su madre, y no se dejan fácilmente. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes de la noche. Tan pronto como suena, todos los viene. residentes volverán a la vida. ¡Bum! Aparecieron literalmente por toda la ciudad. Incluso los niños de la escuela sabían lo que significaba. Y puedes imaginar, multitud es lo que se llama. ¡Vale! ¡Vale! Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Cuando los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar por la seguridad. El padre quería pasar la noche, pero aún tuvo a su mujer y a su hija en casa. Al verlo ¡A mal de la cabeza, Charles! cerrar la puerta de seguridad. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Pero abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada con cada uno. Resulta que el sheriff había advertido mientras les veía. Las familias tenían los que sellaron sus entradas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. ¡Cañonazo! Toma en toda tu cara. Miró detrás de su monstruo. El hombre cayó de rodillas en la puerta, pero era demasiado tarde. Él responsable George, ¿me escuchas? ¡Este es tu momento! no solo hizo que la gente se calmara, de esta manera hizo que los monstruos, porque una vez ya habían invadido el pueblo, habrían ¿Me viene? destruido la ¿Así ya? y su seguridad se iba a notar. Efectivamente, Miren, la George está destruyendo todo. en su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la gente estaba reunida, el sheriff se animó a contar. Está destruyendo, mira, miren. Nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un arco. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave. Su hija está Miren, mientras tanto, el sheriff siguió preparando una miren, ahí viene George. Ahí viene George a lastimarnos, miren. cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hija estaba todavía en el coche, pero el niño estaba gravemente herido. El sheriff no pudo sacarlo de la camioneta. Solo podía tratarlo vivo del coche. Todavía solo tenía 40 minutos. No se lo di. En el cataluño había una muerte en el niño. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Déjame darte un poco. Había un agujero se oscureció por la Párate ya, que te di cariño. Que te iba a dar cariño. El sheriff colgó entonces la cinta de alarma. Los hombres estaban completamente aterrorizados. El sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de aire. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo Superarla está matando, ¿no? Vale. el cambio para sobrevivir estaba ¡Pam! garantizado. Cuando caiga la noche, estos monstruos se Ahí reúnen en el pueblo. Se especializan en alimentarse de lo que hacen sus madres, y no se dejan fácilmente. Tan pronto la gente les ve, el sheriff toca una campana todos los días antes de la noche. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán a la vida normales. Deténganlo finalmente. Te dejo un regalito, mi Charles. Que los monstruos ayuden a que se calmen. Sí. Puedes imaginar, solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Parece que se va a divertir. La mujer tuvo que cerrar la puerta por una ventana. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa sobrio. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta
Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros, porque una vez que alguien metió el ojo, habrá gente nueva que llegará pronto, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño es, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del coche. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El SUV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 Ay, niños iba acababa a de salir cambiar del de coche. El hombre estaba herramienta. agarrado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para el funeral. Y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra de entre su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido suavemente. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra de hielo, rezando para sobrevivir hasta la noche, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reúnen en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente también la piedra. Incluso los niños de 8 años sabían lo que significaba. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido estaba caído, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver. Eran altas horas de la noche. La hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Luego, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros, porque una vez que alguien envolvió el hombre, habrá gente nueva que llegará pronto, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El SUV Uy, rodó a la derecha no, en el bosque. ya Una metiendo familia por de esta 4 quedaron parte. atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche. Pero ahora solo quedan 40 minutos para el experimento, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra
estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor, cuando el sheriff miró por la ventana. Los monstruos seguían atacando, viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando ritualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años sabían lo que significaba. ¿Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo? Hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 6 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera ver qué había pasado, el sheriff volvió a la. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará a pueblo, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, el policía dio información. Después de saber que la familia estaba reunida, el sheriff señaló hacia adelante. Hoy que los hombres se marcharon. Pero lo extraño fue, no importaba cómo condujeran hoy, nunca fueron capaces de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre en casa. Viendo que pronto tuvo que sacar a sus hombres a buscarlo. Cuando vio al hombre y a su familia cerrando sus ojos, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra única en su mano. Solo podía poner su esperanza en ello. El sheriff colgó entonces la piedra en el cielo. Estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos ¿Qué es monstruos se esto? reúnen en el pueblo. Se especializan en Goku. alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes del anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando ritualmente la piedra única. Incluso los niños de 8 años sabían lo que significaba. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curioso, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente. A pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla, ya era ¡Quieto! demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada en toda la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que se
la tragedia de anoche, mirando los restos en el suelo. El hombre cayó de rodillas en la culpa, pero era demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará al poder, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. Lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia afuera. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del coche. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV golpeó con mucha imposta. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento de conductor por una mano. Afortunadamente, no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada por el pueblo, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia Pareció como si nada. inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche. Pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomaría una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra de la solo podía poner su esperanza. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada en el hombro. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra bendita, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunirán. Se especializan en atacar a los humanos, y no se irán a tomar el control. Para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes de anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes correrán rápidamente a casa, agradeciendo amigalmente la piedra bendita. Incluso los niños de 8 años sabían lo que significaba. Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo, hasta que las calles quedaron vacías. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del club tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido quedaba caído, la mujer tuvo que ir por la ventana a altas horas de la noche. La hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada junto a la cara. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que siguieran sus entradas, porque los niños siempre estaban a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia. No es una maldición. Los restos en el suelo. El Pero hombre es lo cayó de que hay. rodillas en la culpable, pero demasiado tarde. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros, porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará al pueblo, y su seguridad se romperá. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adelante. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño fue, no importaba cómo condujera el hombre, nunca fueron capaces de salir del coche. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El SUV rodó a la derecha. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento de conductor por una mano. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada por la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los 3 fueron rescatados. Solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche. Pero ahora solo quedan 40 minutos para que oscurezca, y el tratamiento tomará una hora como mínimo. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra rúnica en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación.
puntualmente. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se especializan en alimentarse de entrañas humanas y no se irán hasta la noche. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes de anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra derecha. Incluso los niños de 8 años sabían lo que se decía. ¿Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo? Hasta que las Suerte, cosas todavía empeoran más. contigo. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Dijo que hacía frío y que quería entrar. La niña se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada con toda la fuerza. Resulta que el sheriff había advertido inmediatamente a las familias que enseñaran a sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se negó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los restos en el suelo, el hombre cayó de rodillas. Ay, tú también corres. Era responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto a la mujer no solo hizo que mataran a su familia, de la misma manera que hizo que mataran a otros. Porque una vez que alguien en el pueblo muere, habrá gente nueva que llegará al pueblo. Y su seguridad será un riesgo. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana se detuvo. El sheriff lo saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba muerta, el sheriff se dio cuenta que los hombres se marcharon, pero lo estaban todos. No importaba que lo condujera el hombre. Nunca pudo terminar de salir del pueblo. Viéndoles conducir en círculos por el pueblo, el sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El RV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por un árbol. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando una parada en la carretera, pero hubo un retraso en ver a la familia del hombre regresar. Viendo que pronto oscurecería, tuvo que sacar a sus hombres a buscarlos. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les asustó. Pronto a los 3 solo su hijo estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo del coche. Solo podía tratarlo dentro del coche, pero ahora solo quedan 40 minutos para recuperarlo. Quieto. Y el tratamiento tomaría 1 hora con médicos. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más, el sheriff miró la piedra única en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff colgó entonces la piedra en el coche. Los hombres estaban un poco confundidos por esto, pero el sheriff no ofreció ninguna explicación. Inmediatamente se oyó un silbido a su alrededor. Cuando el sheriff miró por la ventana, los hombres viendo que los monstruos se acercaban cada vez más. Incluso el sheriff se puso a pensar así. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? La casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de humano no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano, porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reunían en el pueblo. Se especializan en alimentarse de entrañas humanas, y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes de anochecer. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a casa, acariciando habitualmente la piedra única. Incluso los niños sabían lo que se decía. ¿Te puedes imaginar lo aterradora que es la noche en el pueblo? Hasta que las cosas quedaron más. Solo entonces volvió el sheriff a la comisaría. El cartel en la pared mostraba: habían estado a salvo durante 96 días. Sin saberlo ellos, ese número se rompería esta noche. Como los hombres estaban borrachos, el dueño del pub tuvo que cerrar puertas y ventanas y dejar que el hombre pasara la noche. Pero aún tiene a su mujer y a su hija en casa. Al ver que su marido llegaba tarde, la mujer tuvo que cerrar la puerta y volver a entrar. A altas horas de la noche, la hija estaba a punto de acostarse. Al otro lado de la ventana se oyó la voz de su difunta abuela. Curiosa, abrió las cortinas. Era su abuela. Quieto. Se dejó convencer fácilmente, a pesar de los esfuerzos de su madre para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el hombre volvió a casa solo. Sus vecinos se reunieron en torno a su puerta. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff le dio una bofetada con toda la fuerza. Resulta que el sheriff había advertido innumerables veces a las familias con niños que sellaran sus ventanas, porque los niños son los más vulnerables a la confusión. Pero el hombre se arriesgó y nunca lo hizo. Eso es lo que causó la tragedia de anoche. Mirando los Vale, restos en el una suelo, más el hombre cayó y de ya rodillas en la termina tumba, con este pero era video. demasiado
responsable de su propio comportamiento estúpido. La razón por la que el sheriff odiaba tanto al hombre no solo hizo que de la misma manera que mataran a otro, porque una vez que alguien encontró una mujer, a rápido no facilitará hacerlo, y su seguridad se rompió. Efectivamente, el día del funeral, una autocaravana al servicio. El sheriff no saludó sin decir palabra. En su lugar, se acercó y pidió información. Después de saber que la familia estaba perdida, el sheriff señaló hacia adentro. Pronto los hombres se marcharon, pero lo extraño no importaba cómo condujeran, nunca fueron capaces de salir, haciéndoles conducir en círculos por el pueblo. El sheriff parecía esperarlo. Sin embargo, los hombres tuvieron un accidente en la carretera. El SUV rodó a la derecha en el bosque. Una familia de 4 quedaron atrapados en el coche. El hombre estaba atrapado en el asiento del conductor por una ropa. Su mujer está en coma. Afortunadamente, su hija no se encuentra en estado grave, pero su hijo está en estado grave. Y el sheriff seguía preparando una pero hubo un retraso en la llegada del hombre de prisa. Viendo que pronto se tuvo que sacar a sus hombres a buscarlo. Cuando vio al hombre y a su familia atrapados en su coche, inmediatamente les echó una mano. Pronto los tres fueron rescatados. Solo su niño estaba todavía en el coche. Como el niño estaba gravemente herido, el sheriff no pudo sacarlo directamente. Solo podía tratarlo dentro del coche. Pero ahora solo quedan 40 minutos para que desconecta. Y el tratamiento tomaría una hora. El sheriff no tuvo más remedio que pasar la noche. Deja que los otros se vayan primero. Viendo que el cielo se oscurecía cada vez más. El sheriff tomó la piedra única en su mano. Solo podía poner su esperanza en ella. El sheriff inmediatamente se oyó un zumbido sorprendente. Cuando el sheriff miró por la ventana, los monstruos se habían acercado. Viendo que los monstruos se acercaban cada vez más, incluso el sheriff sintió una punzada de miedo. ¿Serán capaces de pasar la noche sanos y salvos? Esta casa no está cerrada, pero el monstruo disfrazado de malo no se atrevió a entrar. La mujer solo pudo tocar la extraña piedra única, rezando para sobrevivir hasta mañana temprano. Porque cuando caiga la noche, estos monstruos se reúnen en el pueblo. Se especializan en alimentarse de detalles humanos y no se irán hasta el amanecer. Y para mantener a la gente a salvo, el sheriff toca una campana todos los días antes de la noche. Tan pronto como suene, todos los residentes volverán rápidamente a haciendo habitualmente. Incluso los niños de 8 años sabían lo que Bueno chicos, hasta aquí llegamos al video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, como like por este video. Hacia acá se deja la campanita para que no te pierdas ninguna de mis videos. Nos vemos hasta la próxima y chao.